Las legalidades. Introducción. Hoy trataremos un tema de mucha importancia, y es de vital necesidad, tratar acerca de las legalidades. Aún muchos no estamos comprendiendo lo que es legalidad. Nosotros como seres espirituales debemos entender que nos movemos bajo legalidades, ya sea a Dios o al diablo. Es necesario que todos entendamos que toda ilegalidad a Dios le hace legal al enemigo, o viceversa, esto enmarcado en el conocimiento y entendimiento de la trascendencia de la manifestación de la iniquidad, de la carne y del pecado. En este contexto espiritual, legalidad es el derecho o facultad que se le da a alguien de regir u obrar en nuestras vidas por acciones que cometemos. Esta legalidad puede ser otorgada a Dios, como puede ser dada al enemigo. La iniquidad identificada y manifestada, que es dar rienda suelta a la carne, da legalidad a Satanás y sus demonios, las tinieblas, a destruir, robar o matar, como también hace ilegal a Dios obrar en protección para cada uno, para su familia y aún para alguna congregación. El problema en la Iglesia de Cristo, por la ignorancia o por falta de entendimiento, se están abriendo puertas sutiles y puertas groseras, tales como puertas de mentira, puertas de perversión sexual, perversión de las finanzas, perversión religiosa. Muchos están luchando contra esto, pero lamentablemente no tienen la base doctrinal, la autoridad y el poder para tener victoria, y solo lo cometemos, y se sigue generando legalidad para que el enemigo destruya. 1. La legalidad. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Santiago 4:7. La palabra en griego para someterse es upotazo, upo, debajo, tazo, ordenar. Su significado es estar bajo las órdenes de alguien, es un término militar. El término griego para resistir es antistemi, anti, contra, istemi, poner en pie, es decir, enfrentarse, oponerse de forma activa o de ataque, no de manera pasiva. El término griego para huir es peugo, huir, escapar de, en latín es fugio y en castellano fugitivo. Este pasaje encierra un énfasis neto de guerra espiritual, pero también de conocimiento y advertencia. En primer término, nos dice a quién y cómo es que debemos dar legalidad para poder tener victoria, y la forma es sujetarnos a Dios, es decir, vivir bajo sus ordenanzas, principios y decretos. Al obedecer a Dios y vivir bajo sus preceptos, vamos primeramente a tener la cobertura de Dios porque lo hacemos legal. Segundo, estaremos fortalecidos para enfrentarnos al enemigo y él huirá como un fugitivo. ¿Por qué? Porque en primer lugar no tendrá legalidades sobre nuestras vidas, en segundo lugar, porque tendremos la cobertura de Dios y por último, porque estaremos fortalecidos en el Señor. Dando espacio, territorio, lugar al enemigo. Ni deis lugar al diablo. Efesios 4:27. Topos, lugar que ocupa una persona o cosa, cabida, oportunidad, en síntesis, legalidad. Diabolos, un acusador, un calumniador. Este pasaje, al igual que el anterior, tiene una connotación de guerra espiritual, pero también es de conocimiento y de advertencia. En el capítulo 4 Pablo nos habla acerca de la unidad del espíritu, nos habla de despojarnos de la manera antigua de vivir, habla de normas de conducta y del perdón, que en realidad son principios del reino de Dios al cual nosotros pertenecemos, y pone en auto su advertencia, que no demos lugar a diablo, que no demos al enemigo cabida, territorio o legalidad en nuestras vidas. Por supuesto que daríamos legalidad al diablo haciendo lo contrario a los principios del reino, es decir, actuar conforme a la pasada manera de vivir. Ser permisivos al pecado nos somete al enemigo. El que practica el pecado es del maligno, está a merced del maligno. 1 Juan 3:8. Todo acto ilegal que cometemos contra la voluntad o principios de Dios es legalidad para que el enemigo obre en nuestras vidas. Si vivimos conforme a la voluntad de Dios y bajo sus principios, entonces, le estaremos dando legalidad a Dios para que obre en nuestras vidas. 2. Tipos de legalidades. Legalidades personales. Son legalidades que concedemos por acciones o actitudes de forma individual que concedemos, por las cuales, damos legalidad de obrar tanto a Dios, como al enemigo en nuestras propias vidas. Legalidades familiares. Son aquellas acciones o actitudes que hacemos de forma individual o familiar, por las cuales damos legalidad de obrar tanto a Dios, como al enemigo en nuestras familias. Dentro de esto están las maldiciones generacionales y los pactos ancestrales. Legalidades territoriales. Son aquellas acciones o actitudes de que se han otorgado de forma colectiva, por las cuales damos legalidad de obrar tanto a Dios como al enemigo en nuestra sociedad, pueblos, ciudades y países. Esto es muy importante en las guerras espirituales territoriales. 3. La legalidad y los pactos. Al ejercer la iniquidad, es decir, cometer pecado, se da legalidad al enemigo. Al obedecer los principios del reino estaremos dando legalidad a Dios de obrar.
pero también la legalidad se da a través de pactos, pactos con Dios o pactos con las tinieblas. 4. La legalidad tiene que ver abrir o cerrar puertas. Al dar la legalidad al enemigo estaremos rompiendo la protección de Dios sobre nosotros, creando de esta manera una brecha donde el enemigo puede entrar para atacarnos. A esto se le denomina abrir puertas. Si pedimos perdón a Dios con un genuino arrepentimiento y confesión, estas puertas se cerrarán para que el enemigo no actúe. 5. Niveles de legalidades. Según sea la profundidad de la legalidad que se conceda a través de las manifestaciones de las iniquidades, será el nivel del accionar del enemigo. Nivel para robar. Nivel para destruir. Nivel para matar. 6. El proceso de dar legalidad al diablo. El enemigo sabe de las iniquidades que tenemos, porque es su esencia y las reconoce, es allí precisamente que va a dirigir su ataque, va a estar pendiente en qué momento vamos a manifestar la iniquidad, y aún el enemigo va a generar circunstancias específicas para que caigamos en determinadas iniquidades. Cuando caemos en la provocación, entonces lanzará dardos que contienen ese mismo tipo de iniquidad para elevarla en niveles mayores, logrando que la mente, los sentimientos y la voluntad se cedan y den fruto al pecado. Y de acuerdo a la magnitud del pecado ejercido, será la magnitud de legalidad que le demos al enemigo para obrar en nuestras vidas nuestras. 7. Adán y Eva le dieron al enemigo la legalidad de tomar la tierra. Una de las mayores legalidades que se le ha dado a Satanás fue la que Adán y Eva le dieron, el gobierno de la tierra, la administración de esta dimensión creada, que en un inicio Dios le dio la responsabilidad al hombre, para que sea el que representase la autoridad de Dios sobre la creación, es decir, la mayordomía. Adán y Eva. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1:28. Fructificar, dar fruto. Multiplicarse, reproducirse, los seres vivos. Sojuzgar, someter, dominar. Noé y su familia después del diluvio. Entonces habló Dios a Noé, diciendo, sal del arca tú. Y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen, y multiplíquense sobre la tierra. Génesis 8, 15-17. Jesús y Satanás. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda la potestad, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Lucas 4, 5-6. 8. Las acechanzas del diablo. El diablo anda como león rugiente viendo a quien devorar, 1 Pedro 5:8. Las tinieblas están al acecho, el enemigo está levantando continuamente estrategias para obtener legalidad de obrar, sea de forma individual, familiar, en la iglesia o territorial. El enemigo está buscando hijos de Dios debilitados, hijos de Dios que no buscan de su Señor ni su poder, que no viven bajo sus principios, los que ignoran las maquinaciones del diablo. Estos presupuestos serán presa fácil para el enemigo, y es solo a través de legalidades que puede Satanás y sus huestes pueden obrar. 9. Cerrando puertas. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. 2 Corintios 2:11. Es importante el conocimiento de las legalidades para poder estar cerrando puertas y dando continuamente legalidad a Dios para que Él se manifieste, y aún el Señor mismo, con la legalidad que algunos estamos dando, el Señor mismo esté enviando ángeles para estar protegiendo, y por el mismo hecho de que la Iglesia de Lima carece de una manifestación profética. Una persona que tenga el oficio de profeta, entonces, es como si el enemigo está aprovechando ciertas circunstancias para manipular, y aún quiere generar entre los mismos miembros de la congregación enemistades y divisiones, lo cual sería una legalidad muy fuerte para el enemigo. Ahora ya estamos advertidos y sabemos a quién daremos legalidad. El perdón. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:14. No juzguéis, y no seréis juzgados, no condenéis, y no seréis condenados, perdonad, y seréis perdonados. Lucas 6:37. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí?
¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo 18, 21-22. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:26. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. La intercesión. A. Intercesión básica. B. Intercesión profética. C. Intercesión de guerra.